Technical support by Smart Virtual Dimension Mexico, Official Chief Technology Officer. Technical support by Smart Virtual Dimension Mexico, Official Chief Technology Officer. Maravilla de crunches que sacaron canijos, son crunchies 100% saludables, treats para animales, que Listo, ya inicié la grabación. Gracias. ¿Tú me ayudas con la presentación, Antonio, o la pongo yo? Si la pones como te indiqué, la puedes manejar tú y seguir viendo la conferencia como si nada. Sí, pues, sí viste cómo. No. En la parte donde dice detalles de la reunión, en la parte inferior izquierda, ahí están las presentaciones que cargué. Abre una, por ejemplo, botón derecho del mouse y dices abrir una pestaña nueva. ¿En los 3 puntos o en los que es como un cuadrado? Hasta el final de tu lado derecho, el primero dice detalles de la reunión. Ah, perfecto. Y ahí dice origen de los canarios. Dale botón derecho del mouse a una y le abrir una pestaña nueva. Ajá. ¿Y le pongo compartir? No, ahí primero, Ajá. ya que te la cargue, en la parte de arriba dice abrir con presentaciones de Google. ¿Ya viste? Sí. Ábrela con presentaciones de Google. Y ya que te la presente, primero la compartes, te vas a compartir y le dices pestaña de Chrome y ya pones la 1.1 origen de los canarios, por ejemplo. Ajá. Ya que te la presenta, te vas a la pestaña y le dices compartir. ¿Me explico? Aquí hay una que dice compartir y En los puntitos. es como para enviar. No, no, pero es desde el Meet, no desde la presentación. Regrésate al Meet. Ajá. Ahora dile compartir pantalla. Dice solo lectura. En modo dice solo lectura. ¿Dónde? ¿Ya le Ya diste compartir pantalla en el cuadrito que tiene una flechita en medio? Sí, ya. Ahora selecciona donde dice pestañas de Chrome, selecciona la primera que dice origen de los canarios de los Ajá. Sí, esa ya la abrí, se abrió como un PDF a través de Drive Google y ya le puse ahí. Primero, es que antes no es como PDF. Cuando la abriste, dice en presentaciones. Ah, correcto. Y ya me fui a presentaciones de Google y ya me lo abrió como una presentación de PowerPoint. Exacto. Ahora regresa a Meet, donde está la conferencia. Ajá. Ahora dile compartir pantalla. Y ahí dice pestañas de Chrome, ventanas a toda la pantalla. Dile pestaña de Chrome y ahí te tiene que aparecer 1.1 origen de los canarios.
¿cierto? Sí, Selecciónalo y dile compartir. necesita permiso para compartir la pantalla. Supuestamente eres administrador y lo tienes, entonces, a ver, dame un segundo. Sí. A ver, inténtalo. Ahora sí, ahí dile presentar y regrésate a mí. Presentar, ¿ya? Sí. Y le pongo presentar aquí otra cosa. No, regrésate otra vez a la presentación. Ok. Ahí dile presentar. Ajá. Ajá. Ah, es que le pusiste compartir toda la pantalla. Creo que sí. No, cancela. Vete a Meet otra vez. Dile otra vez presentar, pero donde dice pestañas Ventana. o ventanas. No sé, es que si no lo abriste en Chrome, pero donde te está abriendo la presentación. No la ventana. Ahí, ahora sí, regrésate y dile presentar. Creo que es lo mismo, ¿no? No lo estás haciendo correcto. Ahorita te la presento y hacemos pruebas ya que termine la clase para no perder más tiempo. Ok. Listo. Pues buenas noches a todos. Vamos a empezar con esta primera clase, que es la introducción a los canarios de postura. Y como primer punto vamos a ver el origen de los mismos. ¿Ok? En este esquema podemos visualizar cómo vamos a tener dos grandes centros de origen de los canarios de postura. Vamos a tener un origen inglés que va a estar situado en el siglo XVI y un origen belga que va a estar situado en el siglo XVII. El origen inglés nos va a dar como tal al lizard, que va a ser a través de selección por mutación. Y el origen belga nos va a dar como resultado al bosu belga como tal. Por tanto, podemos decir que el origen del canario lizard, que es un origen inglés, lo vamos a tener situado en el siglo XVI y estos van a ser a través de la migración de estos pájaros que van a ir de Francia a Inglaterra. Ellos van a llevar a este lizard primitivo y en Inglaterra se va a dar la selección del mismo, donde se va a criar y se va a popularizar. Estos ejemplares sufrieron como consecuencias a través de las guerras bélicas, como lo fue la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial, donde va a haber una reducción de los ejemplares. Y va a ser después hasta la creación de una asociación donde van a poder recuperar al canario lizard, ¿ok? Y vamos a tener entonces el otro origen, que va a ser el canario bosu belga, que esto lo vamos a remontar al siglo XVII y vamos a tener como descripciones de ellos a través de manuscritos que fueron compilados por monjes en 1650.
El bosú belga también va a sufrir como consecuencias de extinción. La primera va a ser en la Primera Guerra Mundial, después va a ocurrir durante la Segunda Guerra Mundial y la tercera extinción la va a tener en 1962 debido a una epidemia. Después vamos a tener el origen de los canarios de postura, ¿ok? Y vamos a tener como primer punto al canario holandés. El canario holandés va a tener un origen hacia los años de 1700. Y este canario holandés se considera el origen o el punto de partida de todos los canarios rizados, ¿ok? Se va a popularizar en 1793 y después... Creo que hay un micrófono prendido. Y después vamos a cruzar al bosú belga con el malinois y van a obtener diversas posiciones. El tipo bosú va a tener una forma de 7 o de 1 con patas rígidas y el tipo malinois va a tener un cuerpo curvo con patas acortadas. Entonces, aquí vamos a ver que el tipo bosú lo llamaron holandés belgiji o frisie holandés bosú y lo trabajaron para enderezarlo y llevarlo a forma de 7 y 1. Aquí en esta imagen podemos ver cómo este pájaro bosú este tipo bosú fue optando por diferentes posiciones a través del posadero, es decir, podía optar desde una posición en 7 hasta una posición en 1. Después viene algo interesante, los franceses compran el canario belga rizado en 1793 y aquí en la presentación podemos ver 6 numeraciones donde hicieron diversificación de este canario bosú belga. Aquí podemos ver que en 1860 Francia seguía con la continuación de estos rizados holandeses, ¿ok? Y hasta nuestros días podemos ver que está el rizado del norte, el rizado del sur y el rizado de París, que son de origen francés, ¿ok? Y entonces, así podemos determinar el origen de los canarios de postura. Como canarios ingleses, vamos a tener el lizard en el siglo XVI, y es por una mutación, y este va a ser procedente de Francia. Quien fija la mutación es Inglaterra. El border, que va a tener un origen en el siglo XVIII, y va a ser selección del canario común. También de origen inglés vamos a tener el Lancashire, que va a tener un origen en el siglo XVIII, y después vamos a tener el Yorkshire, que va a tener un origen en el siglo XIX. ¿Ok? Están acomodados o los han enlistado de forma de aparición. También como canarios ingleses vamos a tener el Norwich, que tiene un origen en el siglo XIX, el Scotch Fancy, que tiene un origen en el siglo XIX en Escocia, pero igual es inglés. Vamos a tener el Cres en el siglo XIX y el Gloucester en el siglo XX. También nos vamos a encontrar al Fife Fancy en el siglo XX y al Irish Fancy en el siglo XXI. ¿Aquí alguno de ustedes tiene alguna duda? No. Y como último, vamos a tener un canario de postura, de diseño, como es el Londo Fancy, que tiene una aprobación de origen en el siglo XXI. ¿Ok? Ahí es donde lo vuelven a poner en los estándares, pero su origen se remonta hasta el siglo XVIII. Y después, como canarios de origen francés, tenemos por primera instancia el rizado de París en el siglo XIX, el rizado del norte en el siglo XIX, que entonces estos canarios estamos de acuerdo que el origen
o el canario primitivo de estos canarios rizados es el canario holandés. ¿Eso quedó claro? Después tenemos también como canarios de origen francés el rizado del sur. Y como canarios italianos de origen vamos a tener el rizado gigante italiano, o también conocido como Aggi en el siglo XX, el rizado padovano en el siglo XX, el rizado fiorino en el siglo XX, el Gibber italicus en el siglo XX y Rogetto en el siglo XXI. También como un canario de origen italiano vamos a tener al salentino. Y como canarios españoles o de origen español vamos a tener al giboso español en el siglo XX, al melado tinerfeño en el siglo XXI, al giraldillo sevillano en el siglo XXI, al raza española en el siglo XX, al arget español en el siglo XX, y como canarios alemanes vamos a tener al rizado Meringer y al canario muniqués, al moña alemana y al canario Rhinlander. Y como canarios suizos vamos a tener al rizado suizo y al canario bernois. Y como canarios belgas, pues vamos a tener al bosu belga, ¿ok? Como canarios japoneses vamos a tener al joso japonés. De origen portugués solamente vamos a tener uno y es el arlequín portugués. Y como de origen de Irán vamos a tener al rasmi persa en el siglo XXI. Entonces, compañeros canaricultores, ¿cuáles son los dos canarios primitivos que marca la historia de la canaricultura? Ilústranos, Jessy. Solamente menciónalo. Yo sabía que tú ibas a participar. Elisa ¿Ok? y ahí se me fue el nombre. Bueno, uno es Elisa. ¿Ok? Y el otro, el país de origen es Bélgica. ¿Cuál será? ¿Es uno de nombre Bozo belga o algo así? Eso, exactamente. Entonces, tenemos dos orígenes importantes en la canaricultura que nos van a determinar el origen de los demás canarios de postura. En primer lugar, vamos a tener a Lizard, que va a tener un origen inglés, y en segundo lugar vamos a tener el bosu belga, ¿ok? Después, el bosu belga va a tener diferentes momentos de selección y mutación que nos va a llevar a obtener al canario holandés, que el canario holandés va a ser el canario primitivo para la formación y origen de los primeros canarios rizados. ¿Esto cómo sucede? Con la venta de este canario al país de Francia. Francia es el que se encarga a través de la selección de este canario y así da origen a estas primeras razas de canarios rizados. ¿Ok? Eso es como importante que ustedes lo sepan y rescatable de esta primera parte de la clase. Después, esto que he ido mencionando de manera precipitada y rápida, lo vamos a ir desmenuzando conforme vayamos viendo cada una de estas razas. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte? ¿Tienen alguna duda? Ninguna. ¿Ninguna? Perfecto. Estimado Antonio, yo sé que me vas a odiar, pero ¿me puedes pasar la siguiente presentación, por favor? Listo, ya la puedes mover tú. Muchas gracias, Toño. Ahora,
Esta parte es un tanto interesante. ¿Alguien sabe qué significa clasificación o por qué es necesario clasificar? Tú, Robert, ayúdanos. Sí, bueno, pues yo lo que entiendo de clasificar es como llevar una secuencia, un orden, para poder tener o poder conocer un procedimiento o un origen. Ok. Tú, Jessy. Pues precisamente, ¿no? El poder saber a qué rama, por decirlo de alguna forma, pertenecen, y esto se da con la clasificación de los canarios. Perfecto. Tú, Gilberto, ¿qué entiendes por clasificación o por clasificar? Pues clasificación es como organizar las aves en en un solo grupo, por, no sé, por ejemplo, por su color, por su forma, su tamaño, etcétera. Correcto. Clasificación o clasificar en la canaricultura y específicamente en la rama deporte nos va a ayudar a agrupar a ciertas aves o a ciertos canarios de postura que tienen en similitud características, postura, rizos, pluma lisa, moñas. ¿Por qué? Porque ya son bastantes razas las que hay actualmente de postura que necesitamos la herramienta de clasificación. Por tanto, podemos decir que clasificar es una acción de organizar o situar algo según determinadas directrices o características. Ejemplo, aquí podemos ver la clasificación, en la imagen podemos ver la clasificación taxonómica, que es una clasificación científica ¿sobre qué? ¿Qué estamos viendo ahí? Aves. Exacto, sobre la ave. Pero también la clasificación nos dice que pueden ser anatómicas, funcionales, de tamaño, de forma, de color, de origen. Es decir, podemos hacer diferentes y diversas clasificaciones. Por tanto, en los canarios de postura, primero vamos a obtener dos grandes grupos. El primero, que está situado en color azul, en la parte de hasta arriba, van a ser los canarios de postura rizada. Y después, en color mostaza, vamos a tener los canarios de postura lisa. Esa es la primera clasificación. Vamos a encontrar estos dos grandes grupos. Pero después, ahí estamos observando que va a haber una clasificación subsecuente, es decir, los canarios de postura rizada también se van a clasificar en canarios de postura rizado y canarios de postura rizada de posición. ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? Señora Lucy, ¿queda claro? ¿Sí queda claro, señora Lucy? Sí, sí, sí queda claro. Perfecto. Muchos nombres, pero sí. Exacto. Exacto. Son muchos nombres, pero lo importante ahorita es que entendamos que hay dos grandes grupos, los canarios de postura rizada y los canarios de postura lisa. Dentro de los canarios de postura rizada vamos a tener los propiamente dichos de postura rizada y los rizados de posición. Y después los canarios de postura lisa van a tener una clasificación subsecuente un poco más larga. Es decir, vamos a tener canarios de postura lisa de posición, canarios de postura lisa de forma, canarios de postura lisa moñudos y canarios de postura lisa de diseño. ¿Ok? Esta es una clasificación en donde hemos agrupado a nuestros canarios de postura de acuerdo a sus características o a las similitudes que tienen y guardan entre ellos. También podemos hacer una clasificación siguiendo el tipo morfológico, es decir,
podemos tomar dos líneas de referencia. Una que vaya entre la longitud del ave y otro entre la anchura. Y así podemos determinar si nuestro pájaro es de tipo longilíneo. ¿Quién entraría aquí, Robert, en esta clasificación? Un canario de postura de tipo longilíneo. El target español. Perfecto, el larget español. Aunque el larget español es por tamaño, se ve, ¿cuál otro entraría en esa parte longilíneo, Robert? Déjame pensar. ¿Racita española podría ser? Sería sería medio línea, ¿no? No, el medio línea es corto y gordo, ¿no? Exacto, no. No, ese sería más el bravilíneo. Bravilíneo. Exacto. El mediolíneo está ahí en la imagen. ¿Cuál sería el ejemplo de un mediolíneo? ¿Sería moña alemana? Sería un moña alemana. ¿Cuál otro canario sería fácil de decir que tuviera un tipo morfológico mediolíneo? Ahí se me fue el nombre. Sería un... ¿El Bernois? ¿Bernois o Muniquis? Exactamente. Entonces, hay que entender que esta clasificación de tipo morfológico va a estar basada en la estructura corporal de los canarios. Es decir, en un tipo bravilíneo, entonces, ¿cuál sería, Jessie? Me agarras en curva. De estos tres que están aquí en la presentación. ¿Brevilíneo? Ajá, ya dijimos longilíneo, larget español, que está ahí, en la parte superior. En la parte media dijimos que mediolíneo sería moña alemana. ¿Cuál resta? Pues entonces el brevilíneo sería el Gloucester. Sería, ejemplo, el Gloucester y como en la imagen que está ahí, ¿eso sería un Gloucester, Jessie? ¿Un Cres? No. No, Jessie, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Es que todavía ando medio amensada. Empieza con N. No, empieza no, con N. Tú puedes. Empieza con N. ¿Con N? N. Norwich. Eso, es un Norwich. Entonces, en una clasificación de tipo morfológico, que es la estructura del cuerpo, un tipo bravilíneo sería el Norwich. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte? A ver, a mí me podrías dar, o sea, ¿qué características deben de tener el longilíneo, el mediolíneo y el brevilíneo? Mira, el longilíneo, la línea tiene que estar en cuestión de longitud del cuerpo más con una longitud mayor que la del espesor o grosor del mismo pájaro, como es el caso del larget español, es decir, es largo, pero en cuestión del cuerpo de grosor es delgado. Entonces, aquí no sé si puedo, no, creo que no, como dibujar, pero mira. Ahí se vio tu cursor. Espérame tantito, déjame ver por qué no puedes remarcar, espérame. Sí, gracias. No, ¿está Guillermo? Sí. Mandé, sí. A ver si contigo me acepta los de subrayar, Guillermo. Espérame tantito, así para que le ayudes. Ese con Iván no me dejó ponerle. Sí, ahorita yo también lo andaba buscando, pero no aparece la pluma. Ya puedo yo cambiarlas. Sí, tú sí puedes subrayar, Guillermo. Perdón, Iván, no sé por qué no lo aceptó. Sí. No, no te preocupes. Ya salió aquí. Ya. Ay, no, es que tengo un pulso. Es aquí lo largo. Exacto. Y esto sería lo ancho. Es cortito.
como dice Iván. Entonces, la proporción entre lo largo contra lo ancho, imagínense los dos ejes de cualquier cosa. Entonces, los longilíneos deben de ser largos y angostitos, ¿sí? Flaquitos. Por eso ahí lo que preguntó Iván, aunque es chiquito por la talla de 11 centímetros, el raza española también caería en un longilíneo, porque es largo, o digo, aunque es cortito de 11 centímetros, pero la proporción interna de su cuerpo es angostito del pecho y su cuerpo sigue siendo más largo. En O sea, esto... ¿soy longilíneo? ¿Perdón? O sea que mi estructura es longilínea. Correcto, Antonio. Es un ejemplo claro. Longilíneo tendiendo a lo... Ya sé, soy un Norwich, perdón, tenía que decirlo. No, eres un larget español. Y en este caso, aquí, bueno, lo voy a señalar. Vean la anchura que tiene esto. Ay, bueno, aparte de lo chueco. Entonces, adelante, Iván, ya yo lo marqué, ya tú explicas. Claro. Entonces, mira, mi Jessy, esto para poder determinar en qué tipo morfológico entra, tiene que haber una comparación de estas dos líneas diametrales que estamos trazando. Es decir, para el tipo longilíneo, la línea que va de cola a cabeza tiene que ser mayor que la línea que trazamos en el espesor o grosor del cuerpo. En un tipo mediolíneo, estas líneas tienen que guardar cierta concordancia o cierto equilibrio. Y en el tipo brabilineo es todo lo contrario. La línea diametral que tracemos en el cuerpo del ave tiene que ser mayor o con tendencia mayor a la línea que trazamos en cola-cabeza. Es decir, esta línea que trazamos en el cuello también gira sobre todo el eje del canario para que podamos situarla en cuestión de tamaño. ¿Sí me explico? Sí, la verdad es que es muy buena explicación. Muchas gracias. No, ¿de qué, mi Jessy? A ver, por ejemplo, uno de los que es también longilíneo, pero a veces visualmente no lo conceptualizamos como tal, es el Scotch Fancy, porque también es un canario delgadito, alargado, pero como tiene la forma de media luna, hace que no lo veamos tan largo como un larget, ¿sí me explico? Pero también que sería un canario longilíneo. Y obviamente uno longilíneo también es el Rasmi volano, el Rasmi persa, porque es un canario de 21 centímetros o más de largo, y también es un canario delgadito, así de pecho angosto, como tipo el larget español. Y recuerden todos los que van a ser redonditos como pelota, el Border, ¿cómo se llama? Five Fancy, el Gloucester, el Norwich, pues todos esos hacen eso, porque como hay una proporción más entre lo ancho y lo largo, casi están iguales, por así decirlo, o tienden a igualarse, por eso dan esa forma de pelotita. Entonces, todos esos que son redondos y de forma de pelotita, pues van a ser brevilíneos. Y los que sean atléticos como yo, como Antonio dice, entonces son los que están proporcionados entre lo largo con lo ancho y son los mesolíneos, ¿no? Como ya dijeron ahí el moña alemana, el Bernois, el Irish Fancy y esos pues van a estar más proporcionados. Ya, adelante. Gracias, maestro. Dinos, Robert. Pregunta. Entonces, el Yorkshire, como parte del cuello y de los hombros es ancho y parte de la cola es muy angosto, ¿entraría como el mediolíneo? Entraría en un tipo mediolíneo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿El cuál dijiste? El Yorkshire. Ah, sí. Sí, el Yorkshire. Sí, Ajá, porque está muy ancho. Ajá, los hombros están muy anchos, pero ya va disminuyendo hacia la cola. Así es, sí, el grosor va disminuyéndose a la cola. Sí podía quedar en eso como un mesolíneo en un momento dado, porque la proporción va a ser mayor y no tan delgadita como el larget, por ejemplo. Tan angostita, más. Angostito es el término adecuado. Ok. ¿Otra duda? Listo.
Y vamos a tener otras clasificaciones, como con o sin moña, tipo de moña, posición con respecto al posadero, razas ligeras, razas pesadas, entre otras. Por tanto, a ver, estimado Robert, razas pesadas, rizadas, ¿cuáles serían unos ejemplos? Gigante italiano, Rizado de París y Padovano. Perfecto. Razas ligeras, rizadas, ¿cuáles serían? Rizado del sur, Ajá, Rizado del norte, ok, Meringer, ajá, Fiorino ok. y creo que ya entre esos. Sí, súper bien. Tipos de moña, Jessie. ¿Es moña alemán? Tipos de moñas. ¿Cuántos tipos de moñas tenemos o cuáles podemos ver? Pues es la corona, por ejemplo, en el clúster, en el ¿Cómo norte. es la moña del Gloucester? Tiene que tener un punto central, Redonda. un punto central del cual caiga la corona y sea completamente redonda. Ok, entonces en tipo de moñas podemos tener moñas redondas, moñas ovaladas, moñas en tipo de herradura y moñas triangulares. ¿Pudiera ser una clasificación? Sí, porque por ejemplo, hay que es de colores, que es el único portugués, Ajá, arlequín el portugués. arlequín portugués, ese lo tiene en forma como de triángulo, ¿no? Que Triangular. incluso podrían verse como cuernitos en la parte trasera, que es donde tiene la abertura del triángulo. Es correcto, Jessie. Muy bien. Aquí también podemos hacer una categoría en cuestión de los colores. El arlequín portugués y el lizard son dos razas de postura que sí o sí, ¿qué fondo pueden tener, Robert? El fondas tiene que ser lipócromo o melánico. Sí o sí tienen que tener factor rojo. Ah, sí, en el Arlequín portugués. y en el moña, en el lizard, ya está aceptado el factor rojo también. Exacto. Entonces, y la raza de postura que vamos a tener con una mayor diversificación en cuestión de color va a ser el moña alemana. ¿Ok? ¿Podemos pasar la siguiente presentación, Toño, porfa? Listo, Iván y Guillermo pueden pasar las diapositivas y Guillermo hacer anotaciones. Ok, Sí, muchas bien. gracias, Toño. Entonces, en cuestión de pigmentos vamos a poder clasificar en lipocromos, donde vamos a tener fondo amarillo, fondo blanco y fondo rojo, ¿ok? En los estándares no vamos a considerar la variedad ni marfil ni dominancia en los blancos. Entonces, desde ahorita, por favor, fondos solamente blanco, amarillo y rojo. En cuestión lipocromo. En cuestión melánicos, sí podemos describir negro bruno y bruno, que anteriormente todos los melánicos se agrupaban solamente o en el negro bruno o en el bruno, pero a partir del 2020 se han separado estos dos grupos para poder juzgarlos de manera independiente. ¿Ok? Sí.
Aquí en esto que está diciendo Iván de esto, hay que tener siempre presente de que de acuerdo a la clasificación de otro grupo de canarios, pues, o de otra, no de la COM, sino ¿cómo es la otra? La de Estados Unidos, Iván, se me olvida. Es otra asociación. Ellos sí reconocen o sí ven distintos colores, sobre todo en el Gloucester. Y entonces hablan del FAO, y hablan del Bruno, y hablan del Satiné, y hablan del aquí y allá. Pero aunque sí existen y sí los pueden tener los canarios, para la clasificación propia de la COM no son reconocidos. Entonces, para que ustedes cuando platiquen, algunas personas son, digamos, fans de todas estas variaciones de colores que más bien dicho se aplican a los canarios de color en los Gloucester especialmente porque pues hay mucha afición por los Gloucester. Entonces tomen en cuenta que bueno, sí ellos los reconocen, ellos distinguen entre unos y otros, pero a la hora de juzgar dentro de lo que es la COM, pues nada más entran como negro bruno o bruno y es toda la variación que hay. Y entonces ahí van todos. Los que sean brunos y todos los que sean negros. Entonces, para que lo tengamos claro de por qué nosotros no consideramos esas otras categorías. ¿Tienen dudas? Listo. ¿Podemos pasar la que sigue, Antonio, porfa? Ah, yo las paso. No, la otra presentación, maestro. Ah, la representación. Sí. Y eso sí no lo puedo hacer. En realidad eso de los colores que ahorita estaba diciendo tienen su jiribilla, porque así como hay quienes defienden mucho en el Gloucester todas esas variaciones de color, también ya las están introduciendo en el Five Fancy y en el español, racita española. En la racita española. Están metiendo que si es ágata, que si es satín, que si es de este color o de otro color. Y bueno, obviamente como criadores, obedece a un interés económico. ¿Sí me explico? Porque obviamente entre mayor diversidad de colores sean reconocidos, pues hay mayor número de aficionados que querrán tener uno u otro tipo y se vuelven pues más caros o más codiciada la venta. Entonces, en ese sentido, hay una línea, una corriente dentro de los jueces de canarios de postura en no aceptar porque entonces a la larga se va a volver como con el moña alemana, que en realidad son canarios de color que les pusieron una moña y entonces tienes que todos los alrededor de 600 colores que hay en canarios de color, todos pueden ser moña alemana. Entonces imagínate si al rato aceptan todos los colores, pero con la forma del Five Fancy o con la forma del racita española o con la forma del Gloucester, pues vamos a tener 2000 canarios de postura, ¿sí me explico? Donde la variación es el color y entonces hay todo un grupo de jueces de porte que no aceptan eso porque justamente en porte, como ya lo explicó Iván, lo que vamos a ver o lo que caracteriza son las formas, las posturas, la posición que tienen los canarios y no en sí el color. Luego nada más como un breviario, nada más para ahondar más en el tema, porque va a haber quien nos discuta de que sí existen y que sí se deben de reconocer, entonces para que ustedes tengan argumentos de decir por qué sí o por qué no. Obvio ustedes en lo individual podrán decir, ay, pues a mí como que sí me gusta que metan todos los colores a las razas de porte y habrá quienes como yo que soy partidario de que no deben de meterse porque esto se va a complicar mucho. Adelante. Ahora, miren, esta parte es importante, ya hemos visto la cuestión del hipocromos, que vamos a tener fondo amarillo, fondo blanco y fondo rojo. En la cuestión de melánicos, que vamos a tener negro bruno y bruno, ¿ok? Y después vamos a tener una relación en cuestión lipocromo BC-melanina, es decir, vamos a considerar 100% lipocromo, ya sean en la categoría intenso o en la categoría nevado, al fondo amarillo, al fondo blanco y al fondo rojo en ciertas razas que esté permitido.
porque el factor rojo no está, o el fondo rojo no está permitido para todas las razas de postura, ¿ok? En estas solamente vamos a admitir la melanina en el copete o la moña, ¿ok? Y cuando estemos en competencia o cuando estemos en la evaluación del estándar de estas aves de postura, si tenemos dos aves con las mismas características y que son similares entre sí, siempre va a tener mayor preferencia el que sea 100% lipocromo. ¿Ok? ¿Esta parte se entiende, Jesse y Robert? Sí. Sí, sí, Iván. Señor Gilberto y señora Lucy, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Cualquier pluma melánica que se encuentre fuera va a permitir que este pájaro se inscriba en otra categoría. Ya no sería 100% lipocromo. Manchas en las partes córneas, como pico, patas y uñas, no se van a considerar como falta. A excepción de ¿qué pájaros de postura sí no están permitidos tampoco manchas en el pico, patas o uñas, Robert? Lizard, tiene que ser 100% melánico. Pero no, estamos hablando ahorita de que las partes córneas sean también 100% lipocromas, es decir, que tampoco cuenten con una mancha o con un pigmento de melanina. Sería en moña alemana. Ajá. Y Rhinelander, Lancashire. Ajá. Rhinelander y Lancashire. Esos van a ser excepciones a la regla. Esas razas de postura tienen que ser 100% lipocrómicas. Las demás va a estar permitido. Ejemplo, si aquí viéramos un Gloucester donde solamente las manchas melánicas estuvieran, un Gloucester corona, estuvieran solamente en la corona y en la pata presentara una manchita melánica, no sería castigado y seguiría siendo un 100% lipocromo. Pero si el caso fuera un moña alemana, fondo rojo, y tuviera una mancha en la pata, ya no entraría en esa categoría. Tendría que ser desclasificado. ¿Ok? Hay que tener mucha atención en esa parte. Y más hoy en día que el moña alemana es una raza de postura que tiene mucho auge. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la siguiente presentación, Toño, por favor? son presentaciones. Sí, maestro. Ay. Listo. Gracias, Toño. Y después vamos a tener aquellos pájaros que van a ser 100% melánicos. Perdón. Entró una llamada. Listo. Vamos a tener aquellos pájaros que en la relación del hipocromo BC melanina, estos van a ser 100% melánicos. Y estos 100% melánicos pueden ser o categoría intensa o categoría nevada. También a su vez pueden ser fondo amarillo, fondo blanco o fondo rojo en aquellas razas donde esté permitidas. Es admitido lipocromo, ahora va a ser todo lo contrario, solo en el copete. Y entre dos pájaros con características similares, se dará preferencia al que sea totalmente melánico. Entonces, en esta parte, si tenemos dos pájaros en competencia y los dos tienen las mismas cualidades, las mismas características, y al momento de estar evaluando el estándar en la planilla, ambos se encuentran empatados,
va a tener preferencia el canario que es completamente melánico, que es melánico al 100%. Y Robert ya ahorita nos dijo un ejemplo de cuál sería un pájaro que tiene que ser 100% melánico. ¿No lo puedes repetir, Robert? Sí, el izar. El izar. El izar también tiene que tener pico, patas con melanina. ¿Ok? ¿Algo que usted quiera agregar, maestro? Pues no, básicamente es esa parte. A ver, esto que estamos viendo de la proporción de las melaninas, aquí está hablando de los 100%, pero obviamente luego va a haber por partes, mitad melánico, mitad de esto, que seguramente lo va a explicar en un momento dado, más adelante, y sí hay que tener ojo bien visor, porque a veces hasta por una plumita que a veces a uno se le escapa, sobre todo en las alas, en pequeños detalles, se te puede pasar y tú lo das como melánico. En alguna ocasión en una competencia nos tocó que el juez juró unos blancos y tenían unas plumititas negras. Y no solamente los juró y los aceptó para jura, sino que hasta ganó el primer lugar. Y luego resulta que un espectador, digamos, del evento, dice, oigan, ¿por qué le dieron premio si tiene una pluma negra ahí? Hagan de cuenta como en la axila, pues, por decir algo, en las doblez del ala, y todo el mundo apanicado y viendo, y efectivamente sí tenía unas pringuititas negras. Entonces puede pasársenos, ¿sí? Entonces sí hay que tener cuidado en eso. Y también saber, o digo, seguramente lo van a ir aprendiendo con el tiempo y cuando veamos los estándares, en cuáles sí está permitido y en cuáles no está permitido ese tipo de, pues de que sí se acepta que tengan mancha en las partes córneas de pico, uñas y patas y en cuáles no. Pero bueno, es esa parte. Y sí, siempre aquel canario que sea 100% lipocromo o 100% melánico, aunque los dos tengan 90 puntos, el que es completamente, ese es el que va a ganar y el otro queda pues ya en segundo lugar en un momento dado. Roberto, de mi parte ya. Gracias, Sí. maestro. Bueno, yo nada más como experiencia y comentario del campeonato que pasó con los rizados del norte, que había muchos como lipocromos. Entonces ya el juez con su experiencia que tenían, le soplaba partes del muslo o abajo del flanco y estaba una fuga melánica. Entonces pues ya desclasificado. Sí. Sí, así es. Aquí en esto que dice Roberto, bueno, lo vamos a ver nosotros en tronco común cuando veamos los reglamentos de los concursos. A veces dentro del reglamento del concurso, los que organizan puede decir, bueno, si hay algún error en la clasificación, se permite la reclasificación para que pues el criador siga compitiendo y no se sienta. Pero estrictamente lo que dice la norma es, si lo clasificó mal, se desclasifica y ya no concursa ese pájaro. Pero a veces en concursos pequeños o cuando la gente está iniciando, se toma la decisión de que te equivocaste, si tenía de ser 100% lipocromo, pasa a ser overo lipocromo y pues lo reclasificas para que siga concursando. Pero eso se ve con los organizadores y en su momento ya lo analizaremos en tronco común. Okay. Listo. ¿Podemos pasar a la siguiente presentación, porfa, Toño? Sí, ahí voy. Lo que pasa es que estaba haciendo unas actualizaciones y si no me quedaba a medias. Y entonces ahora vamos a ver algo que ya el maestro Guillermo nos dio como una antelación, una antesala de esta parte. Hemos visto los que son 100, gracias Toño, los que son 100% lipocromos, los que son 100% melánicos y ahora aquellos que van a guardar relación entre sí. Es decir, vamos a tener nosotros en nuestro nomenclador
o en ese enunciado que nosotros le damos a los canarios de postura, una palabra que es overo. Overo nos va a indicar que no es o 100% lipocromo o 100% melánico. Ejemplo, las dos aves que se encuentran aquí, ambas en nuestro nomenclador entran en la palabra overo, pero uno entra en la palabra overo lipocromo y el otro entra en la palabra overo melánico. Jessy, de los dos pájaros que están ahí en la imagen, ¿cuál sería overo lipocromo? ¿El fondo El amarillo? amarillo. Perfecto, perfecto. Y entonces sería overo melánico el fondo blanco. ¿Lo ven perfectamente Gilberto y Lucía? Entra en categoría overo lipocromo el fondo amarillo porque en su cuerpo hay más plumas lipocromas que melánicas. Y al tener mayor predominancia el lipocromo, va a ser un overo lipocromo. Todo lo contrario en el pajarito de abajo de la imagen. La melanina o las manchas oscuras son mayor en su cuerpo que las manchas blancas. Al ser así, entra en la categoría overo melánico. ¿Esta parte queda clara? Maestro, ¿usted aclara lo del 50-50, por favor? Sí, está bien. Ok, esto que ya nos explicó Iván, hay un punto donde se puede hacer la proporción entre lo lipocromo y lo melánico muy similar, ¿sí? Entonces es por eso que decimos cuando son 50% lipocromos y 50% melánicos. Anteriormente, cuando yo estuve en proceso de formación, se decía que si estaban al 50%, se tomaba como un overo melánico, se mandaba a melánico. Sin embargo, ahora, en las nuevas determinaciones, es que se deja tal como lo haya inscrito el criador, ¿sí? Si el criador es 50% melánico, y lo registró como overo lipocromo, es válido. Pero si lo registró como overo melánico, también es válido, porque justamente está a la mitad. Y antes se decía que no, que todos esos que estaban a la mitad se iban a overo melánico. Y justamente pues para darle mayor, pues digamos como certidumbre y respeto al criador, entonces el criterio de ahora actual, de estos últimos 2 años, es que si está al 50% y lo registré como lipocromo, pues se queda como lipocromo, pero si lo registré como melánico, también es válido y se queda ahí. Obviamente, si tú ves que no es 50%, sino que a lo mejor es 60% lipocromo y 40% melánico, pues entonces ahí sí está ya mal, ¿sí me explico? Si lo puso como overo melánico y es 60 lipocromo y 40 melánico, ahí sí ya está mal clasificado y se desclasifica, no descalifica, se desclasifica porque no está correcto, o bien si lo permite el comité organizador, pues se clasifica donde debe de estar, ¿sí? Entonces hay que tener ojo en ese sentido, porque a veces se aprecian las manchas melánicas, pero resulta que si lo ve, sobre todo, o sea, cuando son manchas melánicas muy masivas, es como más fácil distinguir, sí es 50%, 50%, pero cuando son esas manchas melánicas como motitas, como muy pequeñas, distribuidas en el cuerpo, a veces nos falla, ¿sí? De que pensamos que puede ser de un lado o de otro. Entonces, bueno, ahí sí hay que ver cómo el poder evaluar y el poder juzgar si es 50-50, si es 60-40. Obviamente ya después de esas cantidades, si es 70-30, pues eso ya es muy evidente, ¿no? De que está en una sola categoría. Entonces ahí el problema es el 50-50. Y obviamente nos lo facilitaron como responsabilidad nosotros como jueces al decir, bueno, lo dejamos
o como lo haya clasificado el criador, se le respeta su criterio. No sé si los fui explícito o los revolví, pero bueno, ese es ahora el nuevo criterio. ¿Sí quedó claro? ¿Sí, Gilberto? ¿Sí, Luz? Sí, ¿Sí, Jessy? ¿Sí, Robert? Sí, claro. Perfecto. Y estas van a ser algunas clasificaciones que vamos a tener, o la clasificación que vamos a tener de acuerdo a la melanina, ¿ok? Yo esta parte, pues, pues, échame la mano, maestro, porque... Sí, en realidad esto, como dice Iván, y bueno, no es, ¿cómo les quiero decir? Esto es una situación un poco forzada, ¿sí? En realidad, es decir, estamos aquí respondiendo, esta es la clasificación de los canarios de color, ¿sí? Por eso es que les digo que es media forzada, porque a fuerza se quiere meter a los canarios de postura en esta clasificación de los canarios de color. Por eso de lo que les digo que se reconoce que Isabel y que si Satín y que si Ágata y todo eso, que se quiere meter a los canarios de porte, hace que se vea o que sea forzado. Entonces, esta clasificación desde el punto de vista de las melaninas es de canarios de color. Entonces tenemos que los canarios melánicos, ya lo dijimos anteriormente, van a ser negro bruno, o sea, son los canarios oxidados, es decir, son los oscuros, y en color negro, ¿sí? Va a ser el ágata, el canario diluido, que va a ser como un gris oscurito, un gris oscuro, ¿sí? Y luego tenemos el otro pigmento que es el bruno, y entonces el bruno, que sería como café oscuro, ¿sí? Va a ser el oxidado, y el café diluido son esos canarios que tienen ese tono color café con leche, beigecito, ¿sí? Son de ese color diluido, pues van a ser Isabel. Entonces, aquí tenemos que vamos a tener esto que es de canarios de color, y vamos a tener en las melaninas esos primeros 4 colores, ¿sí? Adelante, Antonio. Perdone, solo hacer una corrección. Hay un error en esta tabla, ya la corrijo, los contenidos, pero arriba aquí solamente es negro. Bruno está incorrecto porque Bruno es otro. No existe negro Bruno. Sí. Aquí está un error, aquí, perdón, esto lo corrijo adelante, pero es solamente negros. Sí, observación que está haciendo Antonio es correcta. Lo que pasa que antes al negro, así se le llamaba, negro Bruno pegado y Bruno a los otros, pero eso inducía a errores, ¿sí? ¿Me explico? Y dificultaba más a los criadores todo eso, y ya después quedó que el canario es negro y es Bruno, separándolo. Y si es correcto lo que decía Antonio, ya no se debe de poner así, negro Bruno. Eso es de los años 90, yo creo, más o menos, de hace tiempo. Bien, entonces tenemos que dentro de las melaninas, de estos que se llaman los colores clásicos o las melaninas clásicas de los canarios de color, hay 11 mutaciones, es decir, aparte de estos colores oxidados y estos colores diluidos, ahora hay mutaciones, que son todo esto de pastel, a la gris, opal, hino, satiné, etcétera, todas que están ahí, ¿sí me explico? Y eso está en color café, ¿sí? Es lo que pertenece en este caso, a los canarios de color, pero que nosotros no consideramos mucho en porte. O sea, nosotros no vamos a decir que es un Gloucester, fondo amarillo, Bruno, ágata, pastel o ágata topacio, ¿no? Eso nosotros no lo decimos, nosotros nada más decimos es fondo amarillo, y ahora con esto sí vamos a distinguir entre si es Bruno, que es el que llamamos canela, o si es el negro, que es el que le llamamos verde,
¿sí? Porque es la clasificación que nosotros tenemos. Entonces, bueno, entonces tenemos las melaninas, las 4 categorías de melaninas, tenemos las 11 mutaciones que son de color, que nosotros no las vamos a considerar, pero luego tenemos la categoría y nosotros vamos a tener que en canarios deporte sí vamos a considerar si es intenso o es nevado, pero hay canarios que pueden tener mosaicismo, pero nosotros no lo consideramos, a excepción del arlequín portugués, que debe tener el color rojo en las zonas de elección de un canario mosaico, ¿sí? Pero el resto de los canarios, sobre todo esto se nota mucho en los racita española, que hay racita española que pueden tener así como el antifaz, aunque en racita española no se admite el rojo, después ya ahora sí, recientemente se admite, pero en los canarios racita española amarillos a veces distinguías así como la máscara de un mosaico, pero eso para nosotros no importa, sigue siendo intenso o nevado y se acabó, nada más, ¿no? Y luego nosotros vamos a trabajar los colores, que sería la variedad, amarillo, rojo, y nosotros nada más vamos a trabajar como una sola categoría, el blanco dominante y el blanco recesivo, que fue lo que dijo Iván hace un rato en una lámina, ¿sí? Van a ser amarillo, rojo y blanco. Y nosotros no vamos a clasificar o considerar que si son marfil, rojo marfil o amarillo marfil. Puede ser que haya un canario amarillo marfil o rojo marfil, pero para nosotros va a seguir siendo amarillo, nada más. Si me explico, por ejemplo, un Five Fancy, ¿sí? Puede ser un Five Fancy amarillo, marfil, pero nosotros va a entrar en la categoría de amarillo. Obviamente esto que estoy diciendo, todos los moña alemana quedan fuera de esto que yo estoy diciendo, porque para el moña alemana sí aplica todo esto. Las melaninas clásicas, las mutaciones, lo mosaico, lo no mosaico. ¿Por qué? Porque recuerden que el moña alemana es un canario de color que tiene moña, que tiene copete, ¿sí? Porque si no, no vayan a interpretar que estoy diciendo yo que no. Es decir, para el resto de los deportes, no, nosotros no vamos a considerar lo que sea marfil o no. Y luego después vienen otras mutaciones que consideran las personas de color, que si el color de los ojos, que si es rubino, que si es lutino, que si es albino, inclusive las clasificaciones que son el color de pico, ¿sí? Los urucum y todo ese tipo de cosas, nosotros no las consideramos. De hecho, yo no he visto ahorita que en algún canario deporte saquen ahora que tiene color del pico rojo o color del pico amarillo. Hasta ahorita, pero no duden que en el futuro no ha aparecido. ¿Mande? En porte no ha aparecido ninguno con la hibridación de pico amarillo al urucum. Así es. Entonces, eso nosotros para porte no lo tenemos. Entonces, vean esta clasificación que es bastante conocida, que es bastante útil para los canarios de color, pero de eso nosotros vamos a considerar solo algunas cosas, ¿sí? Que es lo que está en rosita. Eso es lo que nosotros vemos. Lo que está en café, nosotros no lo vemos en Gloucester, en Lancashire, en Yorkshire, en Norwich, todo eso no lo consideramos, pero sí se considera en moña alemana. Por eso a veces es complicado curar moña alemana, ¿sí? Y ha habido por ahí algunos intentos de que los moña alemana pasen a canarios de color, pero no, ya se hicieron unas sendas discusiones allá a nivel internacional en la COM y el moña alemana se queda. Por eso es conveniente que en un momento dado que terminen su formación de jueces de porte, empezar, aunque no sean jueces de color, por lo menos para tener el conocimiento de todo esto para la jura de canarios de moña alemana. ¿Qué es válido para que no se me apaniquen? Es válido, ¿sí? Que en un momento dado, si te toca jurar un canario moña alemana, tú lo jures desde la perspectiva de juez de porte, ¿sí? Y luego te apoyes con un juez de color para que él lo jure desde el punto de vista de canario de color, ¿sí me explico?
Y entonces ya con la opinión de los dos, porque a lo mejor los rojos, todos tenemos una muy buena idea de canarios lipocromos o canarios de color, de cómo debe ser el canario rojo. Pero si nos ponen un alas grises, o si nos ponen un mogno, o si nos ponen uno de esas mutaciones, pues Onix o Eumo y todo eso, vamos a patinar feamente, ¿sí me explico? Entonces ahí puedes pedir el apoyo de un juez de color que te ayude a evaluar las características propias de la mutación de color que tenga ese canario. Porque en realidad nosotros lo que vamos a evaluar es la forma del cuello, la talla, la corona, el que esté bien impuesta, que no esté partida, todas esas características las vamos a evaluar nosotros. Pero ahora, no se me apaniquen porque también a veces la cantidad de canarios que hay, o generalmente a mí lo que me ha tocado, es que la mayoría presenta moñas alemanas en los tonos del hipocromo, rojo, amarillo, blanco. Sí llega a haber moñas alemanas en ágata, llega a haber mucho en alas grises, llega a haber moñas alemanas en faeo, ¿sí? Pero también en un concurso se te presenta uno. Entonces, luego es difícil que tú evalúas el moña alemana por la moña, pero luego también pesa el color o la variedad. Entonces, un moña alemana faeo a veces es muy impactante contra un moña alemán amarillo. ¿Sí me explico? Pero eso no debe de inclinar nuestra decisión a darle el premio al faeo si la moña del amarillo es mejor. Nosotros, nuestro criterio es las cuestiones de forma y de posición de los canarios. No sé si me explico, porque si tuviéramos 20 faeos y 20 rojos y 20 amarillos, pues compiten entre los que son iguales, pero a veces te compite un rojo con un amarillo, con un faeo, con una gata, y hay mutaciones que son muy espectaculares. Por ejemplo, los alas grises, rojo mosaico, son espectaculares ese canario por el color, pero no nos debemos de ir con la finta y entonces darle el premio solo por el color si la moña no es del todo correcta. Sí, nada más se los digo como una, pues cosas y experiencia que se va presentando, ¿no? En un momento dado. Entonces, concluyendo, en esta clasificación de los canarios, es importante que la conozcan, que le echen una vista, entender que hay partes que nos van a aplicar a todas las variedades de canarios de porte y el total de esta tabla solamente aplica para el moña alemana, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos que tener conocimiento de lo que es el tipo básico, la mutación, la categoría, la variedad, y a veces que pudieran ser otras mutaciones como eso de los ojos rojos o el pico, cosas de ese tipo. Entonces ahí sí aplica. Por eso es lo complicado del moña alemana. Ok, no sé si haya una duda, algún comentario, algo que no quedó claro de cómo interpretar esta tabla. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Sí, sí, quedó muy Una, claro. dos, tres. Sí. Buenos días, señor. Oye, Guillermo, Mande. nomás que aquí hay trampa, ¿eh? ¿Qué pasó? Porque te acuerdas que el señor Corigliano decía que todos los deportes tienen que tomar el curso de color para que conozcan perfectamente, pues, Sí. cómo va, cómo más o menos una idea de color. Y es trampa porque Gilberto y Lucy ya hicieron el de criador experto de color. Ah, O sea, bueno, pues ya ellos ellos saben toda la información de esto. clasificación de canarios de color, o sea, son tramposos. Yo precisamente esta clase pasada de color, que ni me metí ni nada, y dije, ay, no, yo creo que sí voy a hacer el esfuerzo, no para ser juez de color, pero sí para ir aprendiendo, porque lo necesita uno para los montados moña alemana, conocerlo. Muy bien, pues bueno, espero que haya quedado claro, y bueno, si en el transcurso surge alguna duda, pues adelante. Ya, adelante, Iván.
Ya es todo, maestro. Ah. Esta es la última presentación. Entonces, si no hay alguna duda, esto sería todo por hoy. Sí, ahorita nada más hago el comentario de la parte de la clasificación, que lo explicó bien Iván y todo eso, pero nada más quiero hacer la relación a que las clasificaciones son parte de un proceso mental natural que tenemos todos como seres humanos, porque nosotros o la ciencia o hasta la gente que no tenga estudios o que no haya hecho estudios formales, su experiencia de vida va viendo que hay cosas, pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser objetos, y conforme va conociendo, va viendo que unos tienen unas características de un tipo o de otra, y su mente va haciendo como cajones. Entonces dice, si es cuadrado, pues va de este lado, si es redondo, va de este lado, o como en el caso de nosotros aquí con los canarios, pues vamos a ver que si es por tamaño, pues va a haber canarios grandotes, va a haber canarios promedio medianos y va a haber canarios chiquitos, o va a haber canarios flacos y va a haber canarios redondos y va a haber canarios normales. Entonces la mente es un proceso normal de cognición, el clasificar todo. Y a veces hacemos comentarios, ay, sí, ya sabes que ese es bien chismoso. ¿Por qué? Porque ya lo clasificamos de acuerdo a su conducta de que es así, ¿no? O ya sabemos que ese es bien serio, ¿sí? O que ese nunca participa. Eso ya es una clasificación, es decir, dada la característica de su conducta que tiene una persona o un objeto, la metemos en un cajón porque así es más fácil entender la realidad. Digo, esto no es de canarios, esto es de procesos mentales, pero para redondear este tema de las clasificaciones, es algo que normalmente hacemos, ¿no? Y a veces se nos da de manera natural, y obviamente los científicos o los especialistas, pues ya lo hacen a través de procesos más claros para poder diferenciar en qué parte o en qué cajón va cada uno, en este caso de los canarios, ¿no? Nada más era esa observación. Muy bien. No escuché, ¿ya retiro la grabación? ¿O es que...? Sí, ya, por favor. Sí. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Bueno, pero si no hay dudas y ya ahorita la quito. No, quedó claro. Perfecto. Entonces ya vamos a terminar la clase. Listo, Toño. Technical support by Smart Virtual Dimension Mexico, Official Chief Technology Officer. Technical support by Smart Virtual Dimension Mexico, Official Chief Technology Officer.